2017, que es el momento en el que a Francisco Archuri le entrevistan en un matinal para que explique él su versión de todo lo que había sucedido, ¿no?, con el caso de Juana Rivas. Porque hasta ese momento, en realidad, mayoritariamente se había creído a Juana Rivas casi sin poner demasiadas comas, excepto pues, probablemente desde los sectores más reaccionarios que siempre ponen comas a todos los casos de violencias machistas, ¿no? Pero en el momento en el que a Archuri le dan la oportunidad de exponer su versión, automáticamente se genera un fenómeno por el cual Juana Rivas queda completamente deslegitimada en toda su credibilidad y la credibilidad pasa a pertenecerle de facto a él casi por defecto, ¿no? A él ya no se le pone en cuestión, ¿no? Él, cuando la versión de... Hay este fenómeno por el cual cuando la versión de una mujer es creída, porque primero se la hipervictimiza, ¿no? Se dice, pobre mujer, ha sufrido violencia machista, qué duro debe de ser esto, pero no se está personificando a quién es el maltratador, se considera como el monstruo anónimo. Ahí sí que hay un fenómeno de mayor credibilidad hacia las mujeres, pero en el momento en el que ese maltratador tiene nombre y los hombres y la hegemonía se identifican con él, se identifican con su sentir hipermasculino en el patriarcado, empiezan a justificar y entonces de facto le creen a él y piensan que ella es la loca. Y esto también tiene un nombre que se llama la idea de empathy, ¿no?, de cómo empatizamos más con los hombres, que fue acuñado en una tesis por Lucille Capriani, lo tengo aquí escrito que si no se me olvida, que precisamente habla de esto, ¿no?, cómo tenemos mayor facilidad para empatizar con los hombres. Entonces, a partir de esa entrevista de Archuri, cuando pone él sobre la mesa y en la agenda mediática su versión, automáticamente es cuando se empieza a descreer a Juana Rivas. Y esto no solamente afecta a la opinión pública, sino que también es un fenómeno que se da dentro de los juzgados. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, vuelve a ser muy peligroso de nuevo que esta mañana se le pregunte a Archuri si tiene ganas de abrazar a su hijo, porque de nuevo se empieza a sentar esa condición de credibilidad para él y de descredibilidad para ella en oposición. Y esto es algo que tenemos muy interiorizado y que se da prácticamente por defecto por el funcionamiento de las dinámicas de la hegemonía en el patriarcado. Entonces, sin una perspectiva de género y sin una perspectiva feminista activa tanto por parte de los medios de comunicación como de los juzgados, lo más probable es ante estos casos que llaman complejos, ¿no? Yo entiendo que cuando tienes que enfrentar, pues decidir si un niño, una niña o un niñe está en riesgo o no, si sufre violencia adultocrática por parte de un padre, de una madre. Yo entiendo que es una gran responsabilidad y que tienes que tener muchos factores en cuenta. Pero la cuestión es que todos esos factores, si no los tienes en cuenta desde una perspectiva de género y desde una perspectiva feminista, siempre vas a caer del lado del sesgo hegemónico, que es del lado del sesgo de, por desgracia, los maltratadores. Y creo que es algo que ha sucedido en este caso